todos, en este primer video, dedicado al tema de dualidad, conocerás cómo obtener el problema dual cuando el problema primal está en formato canónico. Además, en este video se incluye la definición de problema primal, la definición de problema dual, cuáles son los usos que se le dan a la dualidad dentro de la programación lineal y además se desarrollarán 4 ejercicios con sus respectivas soluciones de cómo obtener el dual cuando el primal está en formato canónico. Otros 2 videos que se dedicarán al tema de dualidad son cuando el problema primal está en formato estándar y cuando el problema primal está en formato libre o también se le conoce como formato general o formato mixto. Los videos correspondientes a estos temas van a aparecer en estas secciones. El primer método para obtener el dual, que es cuando está en formato canónico, es complicado ya que es necesario aplicar algunas transformaciones en el modelo. El segundo método, que es cuando el problema está en formato estándar, es de igual manera un poco complicado ya que es necesario aplicar algunas transformaciones. Y la última forma de obtener el dual, que es cuando está en formato libre, es la más sencilla ya que únicamente tienes que utilizar una tabla que muestra las relaciones que existen entre las variables y las restricciones. Si quieres evitarte problemas con las transformaciones y demás, te recomiendo que veas directamente este video, ya que es la forma más sencilla de obtener el dual. Dicho lo anterior, comencemos. ¿Qué es el problema primal? El primal es el modelo original de programación lineal. Y el problema dual es un problema asociado a todo modelo de programación lineal. Los dos problemas están estrechamente relacionados en el sentido de que la solución óptima de uno proporciona automáticamente la solución óptima al otro. ¿Cuáles son los usos de la formulación dual? El primero es que permite resolver problemas lineales que tienen más restricciones que actividades. El segundo uso es que permite hacer interpretaciones económicas de las soluciones óptimas de los problemas de programación lineal. El tercer uso es que permite generar nuevos algoritmos para la solución de problemas de redes de optimización. Un ejemplo de este tipo de problemas es el problema de flujo máximo a costo mínimo, que se resuelve con el algoritmo out of kilter. Y otro uso es que permite generar métodos como el dual simplex para el análisis de sensibilidad de los problemas de programación lineal. Otro uso que se le puede dar a la dualidad es para el método gráfico utilizando los teoremas de dualidad. La teoría de dualidad es muy útil si te piden solucionar por el método gráfico un modelo que tiene más de 2 variables de decisión. Es posible resolver este problema obteniendo directamente el modelo dual, pero tiene que existir como condición en el problema primal que tengas 2 restricciones para que de esta forma se generen 2 variables duales y se pueda resolver el problema dual con el método gráfico. El primer paso será obtener la solución gráfica del problema dual y después se tendrán que utilizar los teoremas de dualidad para obtener la solución del primal. ¿Cuáles son las reglas para obtener el modelo dual? La primera regla es que el objetivo de un problema debe ser opuesto al del otro. Si el problema es de maximización, el problema original, mi problema dual será de minimización. Y si mi problema primal es de minimización, mi problema dual será lo contrario, que es un problema de maximización. La segunda regla es que cada restricción en un problema tiene asociada una variable en el otro y viceversa. Considerando que las restricciones que aparecen en esta parte sean del problema primal, se asocian a cada restricción 4 variables, que son las variables duales, en este caso Y1, Y2, Y3 y Y4. Y si se considera que las restricciones de esta parte son las restricciones del problema dual, se asocian nuevamente 2 variables a cada una de las restricciones.
y se obtiene el problema dual. Las reglas 3, 4 y 5 son las siguientes. La primera nos dice que los coeficientes de las variables en la función objetivo del primal coinciden con los términos independientes del dual. Eso está resaltado en el recuadro de color azul. Los coeficientes de la función objetivo de minimización, que es mi problema primal, en mi problema dual serán el lado derecho. La otra regla nos dice que los términos independientes del primal son en el dual los coeficientes de las variables en la función objetivo, que está resaltado en el recuadro de color morado. El lado derecho de mi problema primal son 6, 0 y 2. Entonces en mi problema dual, estos coeficientes se ubicarán en la función objetivo, que son el coeficiente 6 y el 2. El 0 no se coloca ya que no tiene ningún valor. Y la última regla nos dice que la matriz de coeficientes tecnológicos de un problema es la transpuesta de la matriz de coeficientes tecnológicos del otro. Esto está resaltado en el recuadro de color rojo. La forma canónica de dualidad en su versión matricial es la que se muestra en esta sección. Básicamente se puede representar con la ayuda de matrices. Por ejemplo, en el primal, la matriz C es un vector renglón de coeficientes de la función objetivo primal. B es un vector columna de términos independientes de restricciones del primal. A es una matriz de coeficientes tecnológicos de restricciones del primal. X es un vector columna de variables del primal. T indica que es la transpuesta del vector o matriz. Y la letra Y es un vector columna de variables duales. La forma canónica de dualidad hasta cierto punto es sencilla, ya que simplemente es lo contrario de lo que se tiene. Por ejemplo, en este problema que es de maximización, lo contrario es un problema de minimización. Asimismo, si las restricciones son menores o iguales, que es la forma canónica de maximización, entonces mi modelo dual tendrá restricciones del tipo mayor o igual. Y cada una de las matrices en el dual se ubicarán, como se explicó, se ubicarán en las posiciones que se explicó en la diapositiva anterior. Lo mismo sucede si cambia el tipo de función objetivo a una de minimización. Ahora veamos el primer ejercicio. Se pide obtener el dual de este modelo. Lo primero que se tiene que realizar es ubicar las matrices A, B y C. La matriz A es lo que se encuentra encerrado en el recuadro de color verde. La matriz B es lo que se encuentra en el recuadro de color azul. Y la matriz C es lo que se encuentra encerrado en el recuadro de color rojo. Estas matrices se representan aquí. En el caso de la matriz A, siempre se toman únicamente los coeficientes. Como se tiene la variable x1 en la primera restricción, entonces el coeficiente es 1. Como no se tiene una variable x2, el coeficiente es 0. Ahora, en el segundo renglón o la segunda restricción, no se tiene una variable x1, por lo tanto el coeficiente es 0. Y como sí se tiene en este renglón una variable x2, el coeficiente es 1. Y se realiza el mismo procedimiento en los renglones restantes y se obtiene la matriz A. Para obtener la matriz B únicamente se toman los coeficientes que se ubican en el lado derecho, que son 4, 6, 18 y 10. Y para la matriz C igual se toman los coeficientes, que son 3 y 5. Y se va a tener una matriz X que es la que incluya las variables de decisión, que son x sub 1 y x sub 2.
Después se tiene que obtener la matriz transpuesta de cada una. La transpuesta es básicamente intercambiar lo que es una columna por lo que es una columna, pasarlo a una fila. Por ejemplo, en la matriz A se tiene como primer columna 1, 0, 3 y 1. Y ahora hay que colocar esta columna como una fila en la transpuesta y sería 1, 0, 3 y 1. Con la segunda columna ocurriría lo mismo. 0, 1, 2 y 4 se convierte a fila y se obtiene en forma de fila en la transpuesta. Lo mismo ocurre en las otras dos matrices B y C. Aquí es una columna, se convierte en fila, y aquí es una fila, se convierte en columna. Y se va a tener un nuevo vector que forma las variables duales, que son y1, y2, y3 y y4. Otro paso que se me olvidó mencionarles es que a cada restricción en mi modelo hay que asociarle una variable dual, y1, y2, y3 y y4, y a cada variable hay que asociarle dos restricciones. Siguiendo la forma que se mostró en la diapositiva anterior, se tiene que el dual de un problema de maximización va a ser un problema de minimización. La matriz B transpuesta se va a ubicar en la función objetivo. La matriz A transpuesta se va a ubicar en el lado izquierdo de las restricciones. Y la matriz C transpuesta se va a ubicar en el lado derecho. Se realizan las operaciones que aparecen indicadas entre la matriz de variables duales y se obtiene este modelo dual que está resaltado en el recuadro de color rojo. Otra forma de evitar utilizar toda la simbología de las matrices es únicamente observar cuál es la forma de cada una de las matrices transpuestas que se obtuvieron. Por ejemplo, la matriz B se observa que es una matriz que está en forma de renglón y fácilmente se identifica que esta matriz corresponde a la función objetivo. Únicamente hay que escribir a cada uno de estos términos la variable dual. 4y1, 6y2, 18y3 y 10y4. La matriz A no va a cambiar de posición, únicamente se escriben igual los términos y se multiplican por las variables duales. Y para la matriz C, como tiene una forma de columna, se identifica fácilmente que va en el lado derecho y se obtiene el modelo dual rápidamente sin necesidad de hacer la representación matricial. Igual con la práctica ya no será necesario obtener las matrices A, B y C, simplemente se escriben de forma directa las transpuestas. En este segundo ejemplo, de igual forma se pide obtener el dual. Lo primero será asociar a cada restricción una variable dual, y1, y2 y y3, y en mis variables de este modelo, estas dos variables me van a generar dos restricciones en el problema dual. Se obtienen las matrices correspondientes de este modelo y sus transpuestas, que son las que aparecen aquí. Después de obtener las matrices, se realizan las multiplicaciones, las operaciones matriciales que aparecen aquí, y se obtiene este modelo dual. Lo interesante de la asociación de variables y de restricciones que se realiza es que se tiene que obtener exactamente el número de variables y de restricciones que se indicaron en un principio. Por ejemplo, si este problema primal, al obtener el dual,
se tienen que tener tres variables, que son las tres variables que se indican aquí. Asimismo, como se tienen dos variables, se tienen que obtener dos restricciones en el problema dual, que son esta restricción y esta. Esto siempre debe de ocurrir para obtener correctamente el modelo dual. En este tercer ejemplo, se observa que el modelo que se pide obtener se tienen restricciones que no está el modelo en su forma canónica. Como es un problema de minimización, deberían de estar todas las restricciones con desigualdades del tipo mayor o igual, y esto únicamente se cumple para la restricción número 2. Asimismo, las variables de decisión tendrían que ser todas mayores o iguales que 0, y se tienen variables que en el caso de x1 menor o igual que 0 y x2 que es una variable libre. Lo primero que hay que hacer es transformar este modelo a su forma canónica. Si tienes dudas de cómo obtener la forma canónica de cualquier modelo de programación lineal, te recomiendo que veas los videos que van a aparecer aquí en la pantalla. Se obtiene el modelo en forma canónica, se efectúan las transformaciones y se llega a este nuevo modelo. Después se tiene que obtener las matrices con el procedimiento que se explicó en la diapositiva anterior. Se ejecutan las operaciones matriciales y se llega a este modelo dual, en donde ya se tienen todas las variables en su forma canónica y que es su forma canónica de maximización. El problema que existe con este modelo es que no se cumple con la regla de que se deben de tener el mismo número de variables y el número de restricciones que se generan por las variables del primal. En este modelo se deberían de tener 3 variables de decisión y se tienen 5. Esto ocurre por la variable libre que se tiene originalmente. Y se deberían tener 3 restricciones. Y en este modelo se tienen 4 restricciones. Como existen estas diferencias, será necesario utilizar algunas de las transformaciones para que se cumplan al pie de la letra las reglas que se mencionaron en un inicio. En algunos libros se maneja que se deje el modelo obtenido sin simplificarlo, únicamente con cómo se obtuvo, no importando el número que se tengan de variables y de restricciones. Pero nosotros optaremos por reducir el modelo. Ahora vamos a observar las diferencias que existen entre ambos modelos. La primera diferencia es que existen 3 restricciones en el modelo primal, por lo tanto deberían de existir solo 3 variables duales. Existen 3 variables en el modelo primal, por lo tanto deberían de existir solo 3 restricciones en el modelo dual y se tienen 4 restricciones. En el primal, el coeficiente de la variable x1 en la función objetivo es 5. Por lo tanto, en el dual se debería de tener el mismo signo y se observa que se tiene un signo distinto, que es menos 5. Por lo tanto, se debe multiplicar por menos 1 la restricción para que el lado derecho sea positivo y coincida con lo que se tiene en el modelo primal. Y la última diferencia es que en el primal el lado derecho correspondiente a la primera restricción es 7, mientras que en el modelo dual el primer coeficiente de la función objetivo tiene signo negativo, menos 7. Por lo tanto, se debe de añadir una nueva variable con signo negativo para que el coeficiente sea positivo y se tenga lo que originalmente se maneja en el modelo primal. Y
Ahora se realizarán las transformaciones pertinentes. La primera transformación que se va a efectuar es la de la variable y1. Como debe de ser con signo contrario, se agrega una variable negativa y se sustituye este nuevo valor de y1, que es menos y1', en donde quiera que aparezca esta variable. Después de sustituir, se tendrá en este paso número 2 ya sustituida la variable con su nuevo valor y automáticamente cambia la primera restricción por menos y1', menos 2y2, menos 2y3, más 2y4. En esta variable, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, hay que multiplicarla por menos 1 para cambiar el signo. Se multiplica por menos 1 al lado izquierdo y lado derecho y se obtiene esta nueva restricción. El tercer cambio que se tiene que efectuar es en las restricciones número 2 y número 3. Es fácil identificar que estas dos restricciones corresponden a una igualdad, ya que se tienen signos contrarios en los coeficientes y el mismo valor. Por ejemplo, en la variable y1' se tiene 2 y menos 2. En la variable y2 se tienen signos contrarios, igual en la variable 2y3, bueno, se tiene el mismo coeficiente, y en 2y4 igual. Después de efectuar la transformación en esta variable, se multiplica por menos 1 al lado izquierdo y el lado derecho para que coincidan exactamente los signos y los coeficientes. Y al obtener esta nueva restricción, se observaría fácilmente que corresponde a una igualdad. Y ya se tendría que 2y1' menos y2 más 2y3 menos 2y4 es igual a 1. Que es la simplificación de estas dos restricciones. Si tienes dudas con las transformaciones que se utilizan aquí, te recomiendo que veas el video que va a aparecer en esta parte. Y la última transformación que se tiene que efectuar es en la variable libre. Se observa que en estas restricciones que aparecen aquí, la variable libre se define como la diferencia de dos variables no negativas. Es decir, tienen el mismo coeficiente. Y es lo que se tiene en esta restricción. Más 2 menos 2. En esta restricción que se obtuvo de igualdad, más 2 menos 2. Y en esta otra restricción que se encuentra en el recuadro de color verde, más y3 menos y3. Y en la función objetivo, más 9 menos 9. Esta diferencia de dos variables corresponde a la definición de una variable libre. Por lo tanto, se puede simplificar. Se aplica la transformación entre las variables que están encerradas en el recuadro de color verde y se obtiene este nuevo modelo dual simplificado. Este nuevo modelo dual ya cumple estrictamente con las reglas que se manejaron en un inicio. En el primal se tendrían que obtener tres variables duales y ya se tienen en el dual tres variables. Asimismo, se deberían de tener tres restricciones y ya se obtuvieron tres restricciones en el modelo dual. Los coeficientes de cada una de las variables tienen ya los mismos signos, por lo tanto, se llega al modelo dual simplificado. Ahora en este nuevo ejemplo y último, se pide de igual forma obtener el modelo dual. Se observa que es un problema de maximización. Se tienen restricciones que no corresponden a la forma canónica y se tienen de igual forma variables que no corresponden a la forma canónica de maximización. Por lo tanto, se tendrá que expresar el modelo
en forma canónica. Después de aplicar las transformaciones de un modelo de programación lineal, se obtiene este nuevo modelo, que ya se encuentra en su forma canónica de maximización. Todas las desigualdades son del tipo menor o igual y todas las variables son mayores o iguales que 0. Asimismo, se obtienen las matrices correspondientes de este modelo, se ejecutan las operaciones matriciales y se llega a este modelo dual de minimización. Pero como ocurrió en el ejemplo anterior, no se tienen el número de variables ni el número de restricciones que se deberían de tener en el dual. Por lo tanto, será necesario aplicar nuevas transformaciones a este modelo dual de minimización para que cumpla de forma estricta con lo que manejan las reglas. La primera diferencia que existe entre un modelo y el otro es que se deberán tener 3 restricciones. Bueno, se tienen 3 restricciones en el modelo primal, por lo tanto deberían existir solo 3 variables duales, y en el dual se tienen 4 variables. Otra diferencia es que existen 3 variables en el modelo primal, por lo tanto deberán existir solo 3 restricciones en el modelo dual, y se tienen en el dual 4 restricciones. La tercera diferencia es que en el primal el coeficiente de la variable x3 en la función objetivo es 3. Por lo tanto, en el dual se debería de tener el mismo signo y se tiene un signo negativo. Por lo tanto, esta restricción dual hay que multiplicarla por -1 para que cambie el signo de este lado derecho y se cumpla con lo que se tiene en la función objetivo del primal. Y la última transformación, la última diferencia que existe es que en el primal el lado derecho correspondiente a la segunda restricción es 1, mientras que en el modelo dual el segundo coeficiente de la función objetivo tiene signo negativo. Por lo tanto, se debe añadir una nueva variable con signo negativo para que el coeficiente sea positivo. Se tendría que sustituir y2 por menos y2', esa nueva variable es negativa, y ya se obtendría el signo positivo que se tiene en esta segunda restricción. Ahora se tendrán que aplicar las transformaciones para simplificar el modelo. La primera transformación que se tiene que efectuar es en la variable y2. Se sustituye el nuevo valor, que sería menos y2'. Este nuevo valor es negativo, es una variable negativa. Se sustituye en donde quiera que aparezca el término y2 y se obtiene como nuevo valor, en el caso de la primera restricción, más y2', en el caso de la segunda restricción, menos y2', en el caso de la tercera restricción, en el caso de la en la última restricción se obtendría menos y2' y ya se sustituyen los valores de y2. Después de realizar las sustituciones, se tiene que efectuar el segundo cambio, que es en las restricciones número 1 y número 2. Esta segunda restricción se multiplica por -1 para que coincidan los términos que se tienen en la restricción número 1. Al multiplicarla por -1 se tendría y1 más y2' menos y3 más y4, que son los mismos signos que tienen las variables en la restricción número 1. Y se tendría un signo contrario, que sería menor o igual. Y esto sería exactamente igual a lo que se tiene en la primera restricción. Se tendrían los mismos valores, el mismo lado derecho, pero signo contrario. Y esto corresponde a la definición de una
restricción de igualdad. Por lo tanto, se simplifican ambas y se obtiene que y1 más y2' menos y3 más y4 es igual a 1. El tercer cambio es en la última variable. Simplemente se tiene que multiplicar por menos 1 el lado izquierdo y el lado derecho de esta restricción para que cambie el signo de el lado derecho, que tendría que ser positivo. Y el último cambio es en la variable libre. Se observa que se tendría una variable libre, ya que las variables que se encuentran resaltadas en el recuadro verde tienen signos contrarios, menos y3 más y4, menos y3 más y4, más y3 menos y4 en la tercera restricción, y más y3 menos y4. Es decir, corresponde a la diferencia de dos variables no negativas, que es la definición de una variable libre. Después de realizar las sustituciones y transformaciones en el modelo, se llega a este modelo dual simplificado, en donde ya se cumple con las reglas que se mencionaron en un inicio. Como en mi modelo primal se tienen 3 restricciones, en mi modelo dual se deben de tener 3 variables. Y ahora ya se tienen 3 variables. Y1', Y1, Y2' y Y3'. Y como en el modelo primal se tienen 3 variables, en el dual se deben de tener 3 restricciones. Y ahora ya se tienen 3 restricciones en el modelo dual. Y ya se cumple con las reglas que se mencionaron en un inicio. Asimismo, todos los signos de los coeficientes de las variables en todo el modelo tienen los mismos signos en el dual. Y eso ha sido todo en este nuevo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Twitter @pleor7, en facebook.com/pleor. Si te gustó el contenido, recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.